El índice de confianza en el gobierno aumentó muy fuerte en noviembre. Es el indicador que mide mes a mes la Universidad de Itela, en base a 5 variables que miden a una encuesta la consultora Poliarquía. Y la confección de ese índice de confianza en el gobierno es un indicador que, por lo menos en los últimos 15, 20 años, viene siendo bastante, si se quiere, fidedigno en términos de ver la performance electoral de los gobiernos, o un poco cómo es el humor de la opinión pública y la posibilidad, las chances o los problemas que puede tener un gobierno desde el punto de vista electoral. Si se ve así, no se entiende nada, porque parece un electrocardiograma, pero lo que hay que entender es que en noviembre subió casi 10% el índice, que, a ver si lo puedo mostrar en algún lugar, venía bajando en agosto-septiembre, se recuperó en octubre y pegó un salto en noviembre. Para que tengan una idea, este índice, que insisto, se mide en base a 5 variables, como decía, mide de alguna manera el humor social con los gobiernos. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner termina su segundo mandato con el índice acá, con el índice muy bajo. Llega Macri y se dispara la confianza en el gobierno allá arriba. A Macri lo agarra la devaluación, la aceleración de la inflación 2016 y el índice baja acá. Se recupera en el 2017 con el crecimiento de la economía y la baja de la inflación. Y en el 2017 Macri allá arriba gana la elección de medio término. Y después, desde abril de 2019, cuando se desata la crisis de devaluación y disparada de la inflación de Macri, 2 años consecutivos de caída del PBI e inflación del 50%, el índice se desploma y finalmente Macri pierde la elección de la reelección presidencial con un índice muy bajo. Llega Alberto Fernández y se dispara la confianza allá arriba. Y Alberto Fernández tuvo un pico prácticamente en las encuestas del 70% en algún momento, el índice en máximos desde que se mide, pero de golpe empieza a bajar, ¿no? A medida que transcurre la pandemia. En el 2021 seguía para abajo, el índice estaba por acá, en el 2021, acá era la época de la elección, muy bajo, y pierden por goleada el kirchnerismo en la elección de medio término y sigue cayendo y termina acá, en el piso histórico del índice. Y acá se va Alberto Fernández, obviamente, y la derrota de Sergio Massa frente a Javier Milei. De hecho, este piso histórico del índice de confianza era similar al piso que tuvo Cristina en 2009 con la crisis del campo y la recesión de la crisis de Lehman Brothers. Cae un piso y después se recupera 2010-2011, el fallecimiento de Néstor Kirchner, y gana la reelección Cristina. Pero acá pierden la elección. En este piso pierden la elección del 2009 frente a Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Bueno, Milei, como todo gobierno, inicia con el índice no en picos como tuvo Alberto Fernández, como tuvo Macri o en algún momento Kirchner. Empieza con básicamente un nivel acorde con su 56% de votos en el balotaje. Y empieza a caer porque es lógico, hay un ajuste feroz, la devaluación, la aceleración inflacionaria, los aumentos tarifarios, y empieza a caer en el índice de confianza. En algún momento se recupera un poquito, pero el piso lo tiene en septiembre. Y desde septiembre el índice de confianza empieza a marcar una recuperación notable. Y sobre todo en noviembre, fue el mejor mes. De hecho, la placa siguiente, por favor. Noviembre, casi 10% de aumento del índice de confianza en el gobierno. Acá se ve mejor, fíjense. Y de hecho está en el nivel más alto para esta altura del gobierno, si uno compara lo que pasó con Alberto Fernández y con Mauricio Macri. Fíjense, con casi un año de gobierno, está acá. Con un año de gobierno ya Alberto Fernández había caído, con un año de gobierno Macri estaba todavía en el 2019 con el 2016 con el impacto de los aumentos tarifarios, la aceleración de la inflación y la recesión del 2016 post-devaluación de Macri.
Entonces yo me imagino que el presidente debe ver, además de lo que está viendo en las últimas semanas en términos post-blanqueo, en términos financieros, es decir, un dólar totalmente estable, suba fuerte de los bonos, caída del riesgo país, suba de las acciones, sectores económicos que empiezan a ver una recuperación, sobre todo en bienes durables, que es un efecto típico cuando se abarata el dólar y empieza a reaparecer el crédito. Y encima las encuestas empiezan a dar, esta encuesta de la Universidad de Itela es en sintonía también de las encuestas de opinión pública, por ejemplo la de Aresco, la de Poliarquía y otras encuestas que empiezan a mostrar que octubre y noviembre fue una recuperación importante en la aprobación de gestión, en este caso de la confianza del gobierno. Y el presidente Milei decía, bueno, le doy a fondo por este camino. Y este camino obviamente incluye, por un lado, la política económica, que todos coinciden en esta altura, tienen que ratificar la política cambiaria, el Banco Central está comprando dólares, aparecieron los dólares del blanqueo, eso permite un círculo virtuoso de estabilización cambiaria y de acumulación de dólares del Banco Central, la baja del riesgo país y todo lo que venimos contando, pero también incluye una retórica del presidente que es ver comunistas y enemigos ante cualquier disidencia de opinión. Y eso no solamente incluye a los empresarios, los periodistas, los políticos, sino también a los mandatarios extranjeros. Entonces el presidente Milei, digamos, se ve hoy rodeado de comunistas. Ve una Latinoamérica donde, en la interpretación del presidente, habrá que ver si es efectivamente solo una estrategia electoral de construcción política y de poder, o si efectivamente cree que Latinoamérica está plagada de comunistas. Fíjense lo que pasó en el día de ayer. En Uruguay triunfó el candidato del Frente Amplio, Yamandú Orsi, y regresa el Frente Amplio, después de 6 años en el poder de la calle Pou, regresa la izquierda al poder en Uruguay. Y uno ve el mapa político de Latinoamérica, y efectivamente en ese mapa político de Latinoamérica tenemos a Claudia Sheinbaum, que es la flamante presidenta de México, la sucesora de López Obrador, de izquierda en México, comunista, según Milei. Tenemos a Lula da Silva, el presidente brasileño, a quien Milei ha tildado efectivamente de comunista. Tenemos a un comunista, efectivamente, Gustavo Petro, el presidente de Colombia. Tenemos a otro comunista, el presidente o de extracción o de origen comunista y de una izquierda más dura, el presidente Gabriel Boric, que sin embargo ha planteado muchísimo pragmatismo en su gestión, tanto es así que fue el primero en condenar el fraude electoral de Maduro en Venezuela y fue el ariete que hizo, si se quiere, una grieta en la izquierda latinoamericana respecto al régimen de Maduro. Tenemos a Luis Arce, el sucesor de Evo Morales, y antiguo ministro de Economía de Evo Morales y hoy adversario político de Evo Morales, pero también ahí sí un comunista. Y tenemos a Yamandú Orsi, insisto, alguien del Frente Amplio que ha sido felicitado por Mauricio Macri en las últimas horas, pero no por el presidente Milei, porque me imagino debe estar pensando que efectivamente Uruguay fue capturada por los comunistas.